Hola Euripas, si vas a viajar próximamente a Normandía, igual tenías aún algunas dudas sobre cómo ir, dónde hospedarte, cuál es la mejor fecha o incluso qué llevar o no en la maleta. Pues para eso os he preparado unos pocos consejos. Este vídeo es un complemento de otro que publiqué hace poco con un planning de 5 días para visitar lo imprescindible sobre el día D. Si no lo has visto aún, te queda el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Necesitaréis un vehículo propio sí o sí. Quiero decir, en Normandía claro que existe transporte público, pero básicamente os servirá para ir de una población a otra y no para visitar los muchos puntos de interés que tiene esta región, porque prácticamente en cada esquina ocurrió algo. Y que no os extrañe si acabáis visitando un simple prado donde hay unas vacas pastando, digo simple a ojos de quien no sepa que eso es un antiguo campo de batalla. Bueno, hablando de vacas pastando, estas son cosas que pueden pasar en Normandía. Así que coche, moto o incluso autocaravana, eso sí teniendo en cuenta que Normandía no se caracteriza por unas avenidas muy amplias. Otra opción, y no lo digo de broma, es recorrerse Normandía en bicicleta, porque es una región bastante llana, y conozco algún caso de gente que lo ha hecho. En todo caso, si me preguntáis mi opinión, yo os recomendaría de cabeza el coche. Para los que vengáis de fuera de Europa, lo digo porque, por ejemplo, los que venimos desde España, pues solemos ir con nuestro propio coche, podéis alquilarlo en el aeropuerto, pues por ejemplo si llegáis hasta París, o plantearos primero desplazaros en transporte público hasta alguna de las ciudades normandas, como Bayeux o Caen, y alquilar el coche una vez llegados a Normandía. Pero eso, tener en cuenta que únicamente con transporte público acabaréis perdiendo muchos puntos de interés. Los normandos viven básicamente de dos cosas, del campo y cada vez más también del turismo. Así que bueno, es una región con cierta oferta de hoteles, sobre todo en las ciudades como Bayeux o Caen. Caen es la ciudad más importante de esta región. Pero a no ser que queráis sí o sí alojaros en un hotel, yo os aconsejaría que buscarais más bien una casa rural o un apartamento. Porque, bueno, al final no dejan de ser casas y entonces están en todos lados, la oferta es mayor y si sois varios los que viajáis, pues os saldrá mucho mejor de precio que un hotel. Además que eso, que como son casas y están en todos lados, pues si os planteabais alojaros, hospedaros en alguna zona de Normandía donde no hay hoteles, seguro que encontráis una casa rural. Otra opción sería ir de camping. Lo que pasa es que con el tiempo normando yo casi no recomendaría esta opción. Un saludo a todos los dueños de campings de Normandía. En cuanto a cuál es el mejor lugar para buscar alojamiento, a no ser que queráis centraros en una zona, algún sector en concreto del desembarco de Normandía, yo os aconsejaría buscar alojamiento pues en la zona de Bayeux. Si veis el mapa, pues veréis que está más o menos en el centro de Normandía. Porque os adelanto que aquello es bastante extenso. Para que os hagáis una idea, desde Utah Beach hasta Sword Beach, es decir, los dos extremos de las zonas del desembarco, tenéis más de una hora en coche. Y si a esto le sumas que vas parando pues, bueno, por los diferentes puntos de interés, pues al final el día pasa volando. Porque bueno, al final cada sector de playa fue una batalla en sí misma y cuenta con sus diferentes puntos de interés, museos, monumentos... Pero eso lo tenéis en el anterior vídeo sobre cómo visitar Normandía en 5 días. Como poder, Normandía puede visitarse en cualquier época del año, pero lo suyo es ir entre mayo y septiembre. Lo que son los antiguos campos de batalla, restos de baterías alemanas en espacios públicos y monumentos, bueno, pues todo eso está abierto todo el año. Pero os recomiendo estas fechas porque hay muchos museos y atracciones que cierran el resto del año. Pero ojo, también hay muchos restaurantes que cierran en invierno. Por eso antes también os recomendaba lo de alojaros en casas rurales, porque, bueno, si queréis seguir la rutina de horarios, por ejemplo, de cena española y queréis cenar más tarde de las 8, pues igual os viene bien contar con una cocina propia. Por cierto, que en este sentido, Francia me parece que es el paraíso de las conservas. A mí me gusta mucho cuando viajo allí ir a supermercados y, bueno, ver la gran variedad que tienen de comida enlatada. Volviendo al tema de la fecha, en todo caso, si podéis, tenéis que ir en torno al aniversario del desembarco, ya sabéis, el 6 de junio, porque la semana anterior y la del 6 de junio, bueno, y también la posterior, el ambiente es muy bueno. También se puede ir el resto del mes de junio, julio, agosto. Son épocas en las que, bueno, Normandía se llena de recreadores, de veteranos, obviamente cada año quedan menos y se acercan menos a Normandía,
Y son una gente con la que, bueno, se puede uno acercar a hablar con respeto. Primero preguntarles si no les importa que les hagas unas preguntas. Aquí estáis viendo algunas fotografías de veteranos con los que, bueno, nos fuimos encontrando simplemente por diferentes partes de Normandía. Especialmente me gustó en el 2019 encontrarme con un grupo de antiguas trabajadoras del esfuerzo bélico aliado, las conocidas como Rosies, por el icónico cartel propagandístico de Rosie la remachadora. Esta, creo, fue la primera vez que venían a participar en las ceremonias oficiales del 6 de junio. Y especialmente emotivo fue para una de ellas, Marian, pues pudo al fin visitar la tumba de su hermano Donald, enterrado en el cementerio militar de Colville. Que sepáis que a lo largo de todos estos meses y por toda la región, cada día se va celebrando la liberación de un nuevo pueblo normando. Así que al final tenéis eventos prácticamente durante todo el verano. Y como bien nos apuntó Andrés en un comentario en el anterior vídeo, que sepáis que el día 6 de junio suelen cortarse carreteras durante la celebración de la ceremonia oficial, en la zona donde se celebre ese año. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Esta parte será muy breve. Llevar chubasquero. Fin. Ahora en serio. Aunque sea verano, siempre es buena idea llevar en la maleta pues algo de ropa de abrigo, porque seguro que en algún momento os hará falta. Normandía no se caracteriza por veranos muy fuertes, aunque es verdad que puede llegar a hacer bastante calor. Pero a la noche suele refrescar y cerca del mar, pues bueno, siempre puede soplar el viento o llover, así que eso, llevar chubasquero. Como buen gallego me compadezco del estereotipo de que en Normandía siempre llueve, pero es que uno no puede fiarse del tiempo normando. Puede amanecer el día pues completamente soleado y a la tarde, ¡pum!, caeros un buen chubasco. Así que eso, primer consejo importante, llevar chubasquero. Otra cosa que podéis llevar en vuestra maleta es un uniforme histórico. Habrá zonas en las que llamaréis más o menos la atención, pero bueno, cada vez en Normandía la gente está más acostumbrada a que algunos apasionados de la historia nos guste visitar la zona pues uniformados. Eso sí, hablamos de uniformes aliados. Por si no lo sabéis, en Francia está prohibida la exhibición en público de cualquier uniforme alemán de la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa que tampoco deberíais mostrar en público son cualquier cosa relacionada con armamento, armas blancas, bayonetas, cuchillos, granadas, munición. Por ejemplo, recientemente el Ayuntamiento de Carentan publicó un decreto en el que se prohíbe específicamente portar por la calle cualquier tipo de arma, incluido las simuladas, así como armas blancas. Y aprovechando que hablo de Carentan, deciros que en el anterior vídeo os comentaba que en esta ciudad teníais un campamento de recreación, el Campo Arizona. Pues bien, Antonio, un fiel guripa, nos ha informado de que este año dejará de organizarse. Esperemos que alguien recoja el relevo. Otra cosa que también me dejaría en casa, esto va por los, no sé si algún detectorista nos está viendo, es el detector de metales. Sé que es tentador llevarlo, incluso seguramente veréis gente, alguna persona detectando en las playas, pero que sepáis que para detectar en Normandía necesitaréis permisos, aquello pues está todo protegido a nivel histórico. Y si os cazan, pues bueno, os arriesgáis a una buena multa y al final una mala experiencia que os lleváis a casa de vuestro viaje a Normandía. Así que eso, detector mejor en casa. Y hasta aquí los consejos de hoy. Si te han sido de utilidad estos dos vídeos para visitar Normandía, no dejes de compartirlo con cuantos más apasionados de la historia, mejor. Como siempre, si te gusta lo que hago y quieres ayudarme, dale a like y suscríbete dándole a la campanita para no perderte ninguna nueva publicación. Y para cualquier duda tenéis los comentarios o si no, también podéis contactarme por privado a través de Facebook o Instagram. Nada más, guripas, nos vemos en el próximo vídeo y rompan filas.